de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Hechos. El capítulo, aunque en realidad hoy quizás veamos algunos versículos, pero en definitiva vamos a mirar una introducción a lo que vamos a estar mirando en todos estos capítulos que después están por delante del libro de los Hechos. Como decimos siempre, no hacemos un análisis profundo. Vamos mirando y vamos avanzando para tener una idea acerca de lo que el libro trata y, aquellas cosas que nos puedan resultar importantes. A la misma vez, generalmente estamos tratando de, cuando tenemos un estudio bíblico aquí, también tenerlo en la otra iglesia, y lo que resulta siempre llamativo es que los enfoques siempre son diferentes, porque Dios siempre da de acuerdo a la necesidad que hay en cada lugar. El libro de los Hechos es considerado, y cuando nosotros estamos en la escuela bíblica, hablamos acerca de la división del Nuevo Testamento y decimos un libro histórico. Si fuéramos a hablar en honor a la verdad, los evangelios también nos hablan de la historia de Jesús. Pero como allí hay una categoría denominada evangelios, entonces tenemos como libro histórico el libro de los Hechos. Este libro nos va a dar la unión entre los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Viene a ser una especie de cohesión entre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar y luego el desarrollo de la iglesia. Este libro nos va a llevar desde la ascensión de Cristo, desde el momento en que Él es levantado arriba, hasta encontrarnos a Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Ahora uno podría decir, bueno, si va a abarcar estos aproximadamente 30 años de historia, va a abarcar toda la historia de la iglesia en ese comienzo, y en realidad no. Va a ir tomando algunas derivaciones, porque en algún momento vamos a ver a Pedro, en algún otro momento va a pasar a Pablo, y el resto del movimiento de la iglesia a veces es mencionado y a veces no. Es decir, va a ir tomando una línea para darnos un panorama acerca de esos 30 años. El autor humano es Lucas. Lucas, que tiene una manera elegante de escribir. Lucas, que además describe paisajes, situaciones, tormentas, dificultades, las va a describir con detalle, con el mismo detalle que él usa en su evangelio. En el evangelio de Lucas él dice, y está dirigida a la misma persona, a Teófilo, dice que le pareció bien a Lucas poner en orden todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, todas, obviamente que no, ¿verdad? Pero sí tenemos un panorama bastante completo. Ahora, también nos va a mencionar, ya que Lucas acompaña a Pablo en muchas de las tareas misioneras, va a hablar de primera mano, va a decir, tomamos, hicimos, fuimos, porque él es parte de toda esta historia, un testigo privilegiado, por decirlo de una manera, que luego nos va a pasar este relato. Ahora, también aquí en el libro de los Hechos nos va a hablar del inicio de la iglesia del Señor. Y yo voy a usar algo que después lo voy a corregir. Nos va a hablar del inicio de la iglesia judía y de la iglesia gentil. Ahora después lo voy a corregir, porque no existe una iglesia judía y una iglesia gentil. Existe la iglesia del Señor. Pero sí nos vamos a encontrar de que Pedro es el primer predicador de la era de la iglesia en un mensaje dirigido a los judíos. Pero también es el primer predicador de la era de la iglesia en un mensaje dirigido a los gentiles.
dando así inicio a la iglesia del Señor, que vuelvo a decir que no es una iglesia judía, una iglesia gentil, sino que es la iglesia del Señor. Si usted está allí en Hechos, va a tener que marcarlo, porque miércoles a miércoles vamos a estar volviendo a este libro de los Hechos. Pero ahora vamos a irnos a Efesios para mirar un poco, o sea que Efesios habla muchísimo y plantea cómo el Evangelio es que llegó también a los gentiles. Efesios en el capítulo 2, Efesios en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11 al 22, y ahí nos vamos a tener bien claro de que no hay una iglesia judía y una iglesia gentil, sino que está la iglesia del Señor. Por tanto, dice aquí, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué dice? Hizo uno. Por eso yo les decía, no hay una iglesia judía y una iglesia gentil. Está la iglesia del Señor, que se compone de judíos y gentiles que han llegado a los pies de Cristo. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ahora, usted se recuerda, yo creo que nosotros cuando estuvimos mirando esta carta, creo que a los Efesios, que lo estuvimos mirando y que estábamos viendo de que trataba acerca de la iglesia, veíamos que la iglesia, ¿qué es del Señor? El cuerpo de Cristo. Y aquí nos dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es decir, aquí está hablando de la iglesia. La iglesia no es ni judía ni gentil. Nosotros vamos a mirar en algunos momentos que la iglesia en Jerusalén está compuesta mayormente por judíos. Pero sin embargo, luego vamos a encontrar las diferentes iglesias donde va a ir cada vez habiendo más gentiles. De hecho, la carta a los Efesios es una de las cartas que sale en defensa del pueblo gentil, como parte de la iglesia del Señor, para dejar bien claro a aquellos que pensaban que solamente los judíos podían ser parte de la iglesia. Y aunque parezca extraño, todavía hay algunos que tienen ese pensamiento. Hay judíos que no aceptan a Jesucristo y hay algunos otros que piensan que solo ellos pueden ser. Ahora, también hay gentiles que piensan que solo los gentiles. Y acá están hablando bien claro que de ambos pueblos va a ser uno solo, reconciliándolos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, está hablándole a los gentiles, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Creo que nos va quedando bien claro, ¿verdad? Amén. Que la iglesia es una. Es una. Por eso yo, a propósito, cuando iba preparando, dije, bueno, nos va a hablar del inicio de la iglesia judía y de la iglesia gentil. A propósito, para poder decir, no existe tal cosa como la iglesia judía
y la iglesia gentil. ¿Ah? Si hay en una congregación donde la mayoría somos gentiles y congrega un judío, es parte de la iglesia. No tenemos que hacer una iglesia aparte para él. Porque la iglesia del Señor, ¿cuántas son? Una. El cuerpo de Cristo. Una. Y reconcilió en un solo cuerpo a ambos. Dice así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No se olvide que la carta que ahora estamos mirando, carta a los Efesios, es una carta escrita a los gentiles. Y a los gentiles les está diciendo de que ellos van a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos hemos venido en nuestra introducción al libro de los Hechos, nos hemos venido a esta carta para mirar bien que cuando hablamos de la iglesia del Señor, no estamos hablando ni de una iglesia judía ni de una iglesia gentil. Estamos hablando de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, de ambos pueblos, hizo uno. Nos reconcilió en un cuerpo, o el cuerpo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ahora, en el verso 8, uno de los versos bastante conocidos del libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, nos va a decir aquello de recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay quienes ven en este versículo un poco la estructura de lo que va a ser este desarrollo del libro de los Hechos. Desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 7, dicen, bueno, se trata de ser testigos en Jerusalén y en Judea. A partir de Hechos 6, 8 hasta 9, 31, se va a encontrar siendo testigos en Judea y Samaria. Y a partir de Hechos 9:32 hasta el final, se va a encontrar hasta lo último de la tierra. Es decir, tratando de, en este versículo 8, encontrar de alguna manera la estructura del libro. Hay algo que es bien interesante en todo este libro y que seguramente nos va a bendecir y va a ir desafiando nuestra fe en la medida que vamos avanzando, que es que va a hablar de la predicación de la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios, como una constante en este libro. Yo les voy a mostrar y les voy a mencionar rápidamente, pero tengo aquí estas dos hojas, podría ser todavía una más, de versículos tomados del libro de los Hechos que nos hablan acerca de la palabra del Señor. ¿Ah? Entonces les voy mencionando así muy rápidamente. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. En Hechos 4:29, parte de la oración que están haciendo cuando les quieren impedir hablar en nombre del Señor, dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Y como corolario de esa oración, Hechos 4:31, dice, cuando hubieren orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Ahora, como vamos a tratar de seguir un orden con los textos y con los versículos, aquí nos vamos a encontrar unos textos que nos van a hablar de la palabra como un ministerio, como el ministerio de la palabra. Hechos 6:2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hechos 6:4 dice: y nosotros, porque ahí les va a hablar, buscaos entre vosotros varones llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y de buen testimonio, que pudieran encargarse de ese trabajo. Y dice en el 4: y nosotros persistiremos en la oración y en ¿qué? El ministerio de la palabra. Y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, aquí vamos a encontrar que dice: crecía la palabra del Señor. Y como resultado de ese crecimiento de la palabra del Señor, también el número de los discípulos se va a multiplicar. Más adelante, después nosotros vamos a mirar por lo menos unos 5 versículos que hablan del crecimiento de la palabra, ¿no? Dice, estábamos en 6:7, en el 8:14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido ¿qué? La palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Vieron que aquí ya encontramos cómo el evangelio está llegando a Samaria, ¿no? Serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 8:25, llegaron allí y dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hechos 11:1: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también, ya no solo los samaritanos, los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos 12:24, ¿quién lo lee? Porque es cortito el versículo. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahí había habido oposición. Pero a pesar de la oposición, dice: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el 13:5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos, alguien que va a estar mencionado también en este libro de los Hechos. En el capítulo 13, el verso 7, hay un versículo que es interesante. Y pensaba, qué bueno si podemos orar para que Dios despierte este deseo en el corazón de aquellos que no tienen al Señor, ¿no? Porque dice que estaba en el 13:7 con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, ¿qué? Deseaba oír la palabra de Dios. Hechos 13:44. Qué impactante eso, ¿eh? Alguien que lo lea, eso es impactante. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Eso era campaña en serio, ¿no? ¿Ah? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Por eso les decía que en la medida que nosotros vayamos avanzando en este libro, también nos vamos a ver animados en la fe, en la confianza en el Señor, y animados también a ver cómo Dios obra más allá a veces de lo que pensamos o entendemos. Ahora, en el
13:46, va a hablar de la necesidad de haberles hablado primero la palabra de Dios, pero al rechazarla, esa palabra no está presa, esa va a seguir avanzando, ¿no? Dice allí en el 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. En el 13:48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:49, ¿qué dice? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Se dan cuenta? Se juntó toda la ciudad para oír la palabra. Ahora la palabra se empezó a difundir, a crecer, a multiplicar. En el 14:3, Hechos, nos vamos a encontrar que se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. ¿Y se acuerda cuál había sido la oración? Allá de capítulo 4 de Hechos. Concede a tu siervo que con todo denuedo predique tu palabra. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Se acuerda lo que dice allí en el Evangelio de Marcos? Y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían. Va este asunto de la importancia de la palabra y no de los milagros. Los milagros vienen a confirmar la palabra, pero la predicación, no somos predicadores de milagros, somos predicadores de la palabra. Es Dios el que obra milagros respaldando la palabra. Fíjese, tan importante era este asunto de la palabra que la gente no creyente llegan a tener una confusión. Empiezan a pensar en sus propios dioses y vamos a encontrar en el 14:12 que dice: ya Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Toman de el panteón de los dioses griegos, allí dos de los dioses, y dice: bueno, estos son dioses que han venido aquí, pero hay uno que lleva la palabra. Entonces lo colocaron de esa manera. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que la palabra era parte importante del ministerio. Les cuento, estando hace algunos cuantos años en Brasil, precisamente en la capital de Brasil, en Brasilia, donde hay horario bastante rígido, había un horario bastante rígido para la terminación de los cultos, ¿no? O sea, el culto era de 7 a 9, a las 9 tenían que estar terminadas las reuniones en toda Brasilia. Ahora uno puede hacer culto a la mañana, no hay problema, pero llegada a las 9 de la noche por el tema del sonido, que a veces pareciera que los creyentes no sabemos respetar demasiado a los demás, y después de la noche, si usted le pone, aunque diga que Cristo salva y sana, chipún, 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 molesta, ¿verdad? Entonces, a las 9 terminaba. Ahora, había un pequeño problema que yo me encontré estando en Brasilia, y es que si el culto empezaba a las 7 y uno iba a las 7, no estaba ni el portero ni el pastor, estaba cerrada la iglesia. 7:15 aparecía alguien para abrir, y con bastante viento a favor, 7:30 empezaba el culto, y por ahí uno era el predicador invitado ese día. Y entonces, claro, arrancaba el culto y por allá el pastor le decía a uno, dice: estamos esperando todavía que venga uno de los muchachos que está estudiando, porque van a cantar los jóvenes hoy en el culto. Y había que esperar, y cuando venía el muchacho nos dice: bueno, ahora sí estamos acercándonos a la hora de la predicación. De repente dice: falta una de las hermanas, y van a cantar las hermanas también. Así que había que esperar a que viniera la hermana
Ya todo eso ya le dije, el culto había empezado tarde, ¿no? ¿Ah? Y los varones, y esto me pasó de los 3 casos en un solo culto, y lo estiraron esperando. Y finalmente, cuando faltaban 5 minutos para las 9, 9 menos 5, ¿ah? A las 20:55, dicen, tenemos visita. El hermano de Uruguay. Él nos va a contar de Uruguay, nos va a contar dónde está, qué es lo que hace allá, y nos va a compartir la palabra. Usted se imagina, había cantado la mocedad, habían cantado las damas, habían cantado los varones, había cantado un perro que pasaba por ahí, qué sé yo. ¿Ah? Todo eso se había estirado. Bueno, simplemente les dije que Uruguay quedaba al sur de Brasil. Y lo segundo que les dije y lo último fue, hermanos, quiero decirle que la palabra es importante. El Señor les bendiga. Y ahí terminó el culto. No había tiempo. Es decir, habían cargado de tanta actividad superflua. Y está bien que cantemos y que alabemos al Señor. Está bien que haya alguna alabanza especial. Está bien que canten los jóvenes. Está bien que canten las mujeres. Está bien que canten los varones. No está bien que cante el perro que pasaba por ahí. ¿Ah? Pero si hay algo importante en el culto, ¿qué? La predicación de la palabra. Y acá nosotros estamos descubriendo que este era el punto clave. Yo no digo que no se puede hacer, por ejemplo, nosotros lo tenemos, un culto de oración, en donde ¿qué es lo que hacemos? Orar. Es un culto de oración. Podemos tener y organizar un día un culto de alabanza. ¿Qué va a haber en ese culto? Alabanza. Pero es obvio que si usted pone en la balanza el resto del año, ¿qué hay? Palabra. También cantamos, también oramos. ¿Ah? Pero hay palabra. Y si hay un ministerio que se debe destacar, ¿no es el de la alabanza? ¿El de la palabra? De hecho, ¿se acuerda cuando leíamos aquello de que dijeron, bueno, no está bien que nosotros dejemos la palabra para ponernos a hacer otras cosas? Busquen a varones llenos del Espíritu Santo que puedan hacer esta palabra y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. El apóstol Pablo en un momento cuando pide oración por él dice para que hable de él como debo hablar. Y la palabra del Señor es poder. Mire, vamos a seguir mirando algunos versículos más acerca de la palabra. Estamos viendo todo en Hechos y no estamos viéndolos absolutamente todos, ¿no? Dice en el 14:25, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. O sea, ¿qué fue lo principal que hicieron? Predicaron la palabra. 15:7. Y después de mucha discusión, sabe que aquí viene el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Y toda aquella discusión no pequeña, ¿no? Y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Quién está hablando de esto? No. Después de mucha discusión, ¿quién se levantó y les dijo? Pedro. ¿Se acuerdan lo que nosotros mencionábamos? Pedro fue el primero en la historia de la iglesia que le predica a la iglesia que en ese momento en Jerusalén estaba compuesta 100% por judíos. Pero Pedro también es el primero que en casa de Cornelio les va a hablar el evangelio a los gentiles. Pablo luego va a decir que Dios los va a enviar a los gentiles, que él es apóstol a los gentiles. Pero el tema es que Pedro va a decir, ustedes saben cómo Dios al final escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y quizás allí entendemos más claro cuando el Señor le va a decir a Pedro, a ti te serán dadas las llaves del reino. De alguna manera él abre el periodo de la iglesia para los judíos y abre el periodo de la iglesia
para los gentiles. Y vuelvo a decir, y no hay una iglesia judía y una iglesia gentil. Está la iglesia de Jesucristo, de ambos pueblos, hizo uno, los unió en un cuerpo, es decir, en la iglesia del Señor. Hechos 16:32 va a haber aquel momento donde cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En el 17:11 nos vamos a encontrar con los hermanos de Berea, que dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y una vez más, la palabra de Dios, que no vuelve vacía, está fundada en la Escritura. Cuando uno escucha a esos predicadores, y yo entiendo, sí, Dios sigue hablando, Dios sigue tratando y Dios sigue revelando, pero si toda la predicación va de que Dios me reveló y Dios me reveló, hermano, conforme a la ley y al testimonio, y si no, no les ha amanecido. Podemos hablar de algo que el Señor me mostró, de algo que el Señor me dijo, pero siempre, siempre la base es en la palabra. Siempre, siempre lo que tiene promesa es la palabra del Señor. Hechos capítulo 18, verso 5, dice que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 18:11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles que la palabra de Dios. No he rehuido daros o enseñaros todo el consejo de Dios.